días. En esta oportunidad damos gracias a Dios porque la Universidad Martin Luther King nos brinda este espacio. En esta mañana tenemos el placer de conversar con la doctora Lisbeth Hoyos, magíster en trastorno cognitivo y del aprendizaje. Doctora Lisbeth, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Pedro. Muy bien, gracias a Dios. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, estamos hablando de la capacidad que tiene el individuo de recibir, procesar, analizar, guardar y recuperar información que viene dada desde el medio, ¿sí? Y cuando nos referimos al lenguaje, hablamos de la capacidad que tenemos de expresar nuestros pensamientos y sentimientos a las demás personas a través de unos signos específicos que marcan ese lenguaje verbal o escrito que tenemos, ¿sí? ¿Por qué es importante ese lenguaje en el aprendizaje o para nosotros los seres humanos? En realidad el lenguaje es lo que nos permite a nosotros comunicarnos y precisamente obtener el aprendizaje tanto del medio como un aprendizaje que vamos a conocer como pedagógico, ¿cierto? Que son el tipo de aprendizajes que van enfocados a un objetivo y que generalmente son impartidos o modulados por otra persona. Entonces el lenguaje es necesario precisamente para generar esos aprendizajes que obtenemos del medio, porque recordemos, una de las características del ser humano que nos hace, o que es más bien de las más importantes, es precisamente que somos seres sociales. Y en ese ser social no es solamente cómo construimos una sociedad, sino que la mayoría, ¿cierto?, de nuestras actividades y de lo que somos dependen de esa capacidad social. Y esa capacidad social está mediada precisamente por el lenguaje. Correcto. Doctora, después de esta breve descripción de lo que es el lenguaje, entremos un poco en materia. ¿Qué es un trastorno y cómo se configura un trastorno dentro del ámbito cognitivo o del lenguaje? Cuando hablamos del trastorno ya estamos hablando, ¿cierto?, de que hay una anomalía o una patología frente a lo que ya hemos definido como aprendizaje o específicamente pues cuando hablamos del lenguaje en el lenguaje. Entonces los trastornos vienen siendo la dificultad que tiene el individuo para generar esos procesos que ya hemos definido. En el caso del aprendizaje, la dificultad que tenemos puede ser para captar la información del medio, para guardarla, para procesarla o para recuperarla en el momento en que la necesitamos. Y en el caso del lenguaje sería la dificultad que tiene el individuo para poder entender o comprender la información que se nos está dando, o podría presentarse también en el lenguaje expresivo, que sería la dificultad que tiene de expresar sus sentimientos o ideas, ¿sí?, a el resto de pares o de personas. ¿Y cuáles son aquellos trastornos que comúnmente afectan más a los niños y igual a algunos adultos? Sí. Ahí has dicho algo clave, y es que cuando nosotros hablamos de trastornos de pronto en el aprendizaje o en el lenguaje, creemos que esos trastornos solamente se dan en la infancia, y eso es un error, porque en realidad los adultos también padecen trastornos de aprendizaje y trastornos de lenguaje. En la parte del lenguaje nos encontramos otra clasificación que vendría siendo la dificultad o el trastorno del lenguaje expresivo, que es obviamente la incapacidad de poder expresar los pensamientos y las ideas, y la dificultad del lenguaje comprensivo, que es la dificultad que tengo de entender lo que el otro me está diciendo. Pero también se puede presentar la mezcla de estos dos. Entonces encontramos la dificultad en el lenguaje expresivo-comprensivo, donde el individuo tanto presenta dificultad para comprender lo que se me dice como para poder expresar lo que quiero decir. Y dentro de todo su desarrollo y su trabajo, tanto docente como psicológico, ¿ha tenido alguna experiencia con uno de estos trastornos? Quisiera que nos contara un poco. Bueno, sí.
en realidad en nuestro medio aquí en Sincelejo, de pronto cuando nos encontramos fuera del ámbito, creemos que los trastornos es algo que se ve de forma esporádica. Pero cuando en realidad estamos en el campo nos damos cuenta que hay muchas personas que los están padeciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de trastornos de aprendizaje puros, es muy difícil encontrar. Porque hay algo que es marcado para un diagnóstico de trastorno de aprendizaje, y eso es que el primer requisito es que no puede haber una dificultad en la inteligencia. La inteligencia del individuo debe estar normal para que, sumado a la dificultad que tiene de obtener el aprendizaje, se deba netamente, cierto, al trastorno y no a la dificultad general de inteligencia que presenta. Entonces es muy escaso los casos que se presentan de trastornos de aprendizaje primarios específicos. Generalmente se debe a otro factor. Pero sí, en realidad hay muchos casos, como te digo, de pronto asociados a otra patología, a un TDAH, que de hecho es uno de los diagnósticos que de pronto más en la actualidad se vienen manejando, aunque algunos mal diagnosticados, porque creemos que de pronto todos los niños que tienen problemas atencionales o problemas de hiperactividad padecen un trastorno por déficit de atención, pero no necesariamente es así, ¿sí? Pero podemos encontrar dificultades de aprendizaje en este tipo de niños, o en los casos de autismo, o en los casos de trastorno generalizado del desarrollo. En los problemas de lenguaje también se ven marcados y se ven muy palpables en niños cuando entran al colegio, que generalmente es donde comienzan de pronto la queja de los padres y es donde llama la atención, ¿sí? Y donde el docente comienza a identificar que de pronto para la edad que el niño tiene, no tiene de pronto el vocabulario adecuado, las palabras que utilizan no tienen una buena expresión en las palabras, no hay una buena pronunciación, y es donde se comienza de pronto a identificar. Muchos creemos erróneamente, por ejemplo, que el niño confunde la C con la T porque habla pechichón, ¿cierto? Que es como la palabra que utilizamos coloquialmente pues, en nuestra región para referirnos a ese tipo de utilización del lenguaje. Pero precisamente no todos los niños hablan así porque sea debido al consentimiento que se le da por parte de los padres, sino que puede presentarse en realidad una dificultad en la pronunciación de estos dos vocablos que pueden ser muy parecidos, ¿cierto? Y allí estaríamos hablando de un trastorno del lenguaje expresivo, ¿sí? Que, como te digo, pueden identificarse más que todo en la edad escolar, donde de pronto el docente es el encargado de mirar, ¿cierto?, la dificultad que se puede estar presentando o de hacer el llamado de atención, a menos de que el padre en realidad tenga formación y sí le cause como curiosidad la dificultad. Hay algo que hay que tener en cuenta y es el momento en que comienza a hablar el niño, porque también vemos que, y es muy recurrente en las consultas de hecho, que, doctora, el niño comenzó a hablar a los 2 años de edad. Y entonces allí nos vamos, ¿cierto?, a donde la evolutiva nos dice hay unos periodos críticos para el desarrollo de ciertas habilidades, y precisamente la del lenguaje está alrededor del año de edad, de los 11-12 meses, donde el niño debe comenzar a pronunciar sus primeras palabras, y hay niños que en ese periodo crítico puede que no hayan comenzado a desarrollar la habilidad y ya nos está demarcando por lo menos un llamado de atención, aquí está pasando algo. O sea, eso puede ser un signo. Eso es uno de los signos de alarma para la detección del trastorno. Lamentablemente algunos padres no lo tienen en cuenta, ¿no? Hacemos caso omiso o creemos que no, que es que él es más retraído de pronto que el otro niño que comenzó a hablar primero. El niño debe tener, ¿cierto?, una adquisición de nuevo vocabulario que va aumentando acorde a su edad y a las actividades o a la relación con el entorno que tenga. Entonces es mirar y medir la capacidad que el niño tiene para ir aumentando ese vocabulario, pasar de las primeras palabras que generalmente son mamá, papá, tete, ¿cierto?, a ir introduciendo palabras como agua, televisor, ¿cierto?, los juguetes en específico que tenga, y en la medida en que se va relacionando, incluir todas las palabras que se le van ofreciendo,
Eso también es medible. La otra capacidad, y ya sea de pronto sí alrededor de los 3 años, es la capacidad que el niño adquiere posteriormente de ir secuenciando una idea, de cómo utilizo los conectores para unir 2 palabras en específicos, y ya no digo simplemente agua, sino mami quiero agua, ¿sí? Y entonces es hacer una ideación lógica de eso que quiero expresar, y estamos viendo, ¿cierto?, cómo es ese lenguaje expresivo. Pero como decíamos, también hay un lenguaje comprensivo donde hay signos entonces de si en realidad el niño comprende la instrucción que yo se le estoy dando. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta, y es que en los inicios las instrucciones deben ser lo más sencillas posibles, y por eso entonces nos vamos a que el niño está entendiendo en base a palabras específicas que son las que adquieren significado para él y que deben estar dentro de su vocabulario, ¿sí? Y ir aumentando en la complejidad a medida que el niño va avanzando también en la adquisición de vocabulario y en la capacidad de idear, de hilazar las ideas, ¿sí? Esos serían como los signos de detención donde se está presentando una dificultad. Por ejemplo, en expresar una cosa, yo estoy pensando y quiero decir esto, pero no encuentro cómo decirlo. O mirar, por ejemplo, que es algo que también se presenta, el lanzar simples ideas sueltas o palabras sueltas para querer decir algo. Los tratamientos como tal, para el lenguaje desde la psicología, en trastornos del aprendizaje encontramos, ¿cierto?, donde nos marcamos terapias específicas, uno, a identificar cuál es el origen de ese trastorno que se puede estar presentando. Si es puro, entonces hay estrategias específicas para que el niño vaya adquiriendo esas habilidades. ¿Por qué enmarco el hecho de que sea puro y netamente el problema del lenguaje? Porque si nos encontramos o nos enfrentamos a una patología diferente, como por ejemplo el caso del autismo, allí nos vamos a encontrar también que uno de los síntomas claros del autismo o de las manifestaciones de la patología es la dificultad en el lenguaje. Pero en este caso nos enfrentamos a que en el autismo encontramos toda la estructura completa y las habilidades del niño para tener un lenguaje normal, pero hay algo en lóbulos frontales, según los estudios, ¿cierto?, que no lo permite hacer, y el trabajo con ellos no va a ir a apuntar directamente al lenguaje, porque allí nos encontramos otra disfunción distinta. Mientras que si es netamente un problema de lenguaje, sí entonces apuntar a la estimulación de ese vocabulario, a la capacidad que tiene el niño de generar todos los movimientos orofaciales para producir el lenguaje, y precisamente a la capacidad que tiene de ir comprendiendo el mundo y haciendo asociaciones entre lo que yo digo y lo que entiendo y tengo a mi alrededor. Que en ese caso nosotros nos apoyamos directamente en fonoaudiología, que serían pues los expertos en trabajar toda la parte del movimiento orofacial y todo lo que necesitamos precisamente para la producción y articulación del lenguaje. ¿Y el docente qué podría hacer en esa parte? ¿Cómo podría tratarlo desde el punto de vista de la docencia? Desde la docencia creo que uno de los papeles importantes, y también lo mencionamos, ¿cierto?, es la capacidad que tiene el docente de identificar qué habilidades debe tener o no debe tener el niño según la edad en la que se encuentra. Eso creo que es el primer requisito dentro de la docencia, que en algunos casos se maneja, en otros casos de pronto hacemos o siguen haciendo caso omiso frente a la dificultad, o simplemente lo atribuimos a que el niño es perezoso y demás. Creo, y lo lanzo más bien también como un llamado de atención, precisamente al indagar por qué el niño está presentando la dificultad, y de pronto no hacer el juicio primario de simplemente él no quiere hacerlo, ¿cierto? De ahí en adelante, el docente es el apoyo directo como formador del niño dentro de la institución educativa, y es el entorno precisamente donde el niño está siendo llevado para que obtenga mayor información. Entonces es el apoyo dentro de esa aula. Si nosotros sacamos cuentas, el niño pasa de las 12 horas del día, alrededor de las 10 horas que pasa despierto, está 5 o 6 horas en el colegio,
podemos decir que la mitad de su tiempo diario están enfocadas dentro de la institución educativa y el docente responsable de esas horas, ¿cierto? Donde obviamente hay diferentes espacios y diferentes cosas que trabajar. Pero entonces precisamente en ese trabajo el apoyo docente es necesario, es un requisito necesario para poder superar esas dificultades. Y teniendo claras que el niño, por ejemplo, tiene las dificultades de lenguaje, la evaluación del docente frente al niño también es algo que se debe cambiar, el tipo de énfasis que se le hace, la forma de explicar sería pues un requisito también diferente en comparación con los otros niños y más pues encontrándonos en un momento donde hablamos de educación inclusiva. Por eso es importante que el docente tenga un poco de conocimiento en cuanto a este tema, ¿verdad? Sí. Porque realmente si el niño presenta signos de trastorno y el docente no está enterado, simplemente lo que hace es juzgar al niño y tratarlo de una manera inadecuada. Sí, total. De hecho, en realidad el docente debe estar en la capacidad, ¿cierto?, tanto de identificar, poder decir, de pronto no es un trastorno de tal cosa porque no es quien lo va a diagnosticar, pero sí decir, algo está pasando que no necesariamente es un problema de voluntad del niño para adquirir el aprendizaje. Porque realmente hay cosas que, digamos, en la casa no se van a dar cuenta. Exacto. Podemos encontrarnos papás que sí están o tienen la formación para hacerlo y generalmente pues son padres que han adquirido una educación superior donde ahí sí dice, oye, mi hijo puede estar presentando una dificultad porque yo veo que a él se le complica más hacer esto. Pero también nos encontramos niños que vienen de pronto a un hogar donde los padres no han asistido, ¿cierto? No han tenido la oportunidad de tener una educación y que precisamente no enmarcan estas etapas o no son capaces de identificarlas, pues no está como dentro de su rango de aprendizaje y entonces sí el papel del docente. Lo otro es que también esperamos o todos tendemos como a lavarnos las manos. Entonces cuando es el padre quien conoce que su hijo tiene la dificultad, se lo achanta a la escuela porque es la escuela quien debe responder por el aprendizaje pedagógico, pero en la escuela dicen, pero es que es el padre quien debe formar también en casa ciertos aspectos y estimular lo que se está trabajando en la institución. Entonces más que de pronto buscar y tirarnos la pelotita de mirar y de pronto también entramos nosotros como profesional en el momento de las terapias, pero es que ya él está haciendo terapias y entonces como está haciendo terapias el terapeuta es quien va a sacarle de la dificultad. Es más bien un trabajo conjunto entre escuela, familia y terapeutas en el caso de que lo tengan. Creo que serían las dos cabezas principales, ¿cierto? A los padres y a los docentes inicialmente, porque en realidad a los dos estar alertas. Nosotros siempre debemos estar pendientes de cómo está cada uno de los niños que tenemos a cargo. En el caso de los padres, desde un inicio, normalmente nosotros nos encontramos ahora mismo en una sociedad donde de pronto tener un hijo para muchos se ha vuelto como una etapa de la vida más y lo tenemos porque sí. Y nos perdemos en muchas ocasiones de avances específicos que van teniendo, ¿cierto? Entonces es estar alerta a esas cualidades que tiene un niño. Normalmente los niños siempre los podemos comparar con otros que se encuentran alrededor. Cuando hacemos esas comparaciones que se tienden a hacer y que de pronto cuando no nace de nosotros nace de alguien muy cercano, oye, pero es que el hijo de fulano ya habla y el tuyo no habla, o es que ya aquel está caminando y el tuyo no camina, no tomarlo como que simplemente está juzgando a mi hijo, ¿cierto? Que es como la predisposición, nos predisponemos a lo que me están diciendo, que es lo normal que suceda, sino, oye, sí, ¿por qué está pasando, ¿cierto? Empezar a cuestionar el por qué puede estar pasando eso de que son dos niños que están relativamente en la misma edad y uno está adquiriendo unas habilidades y el otro de pronto todavía no las adquiere. Se supone que ya ha debido pasar esas etapas. Exacto, que ya ha debido pasarlas o que por lo menos ya debería estar entrando en ellas, ¿sí? Entonces estar inicialmente alerta frente a eso. Cuando detectamos que en realidad está pasando algo, es buscar medidas. Para eso están los profesionales, ¿cierto?
De pronto todavía hay paradigmas frente, por ejemplo, a la psicología, donde decimos, no, pero es que quien va al psicólogo es el loco, entonces yo, ¿para qué voy a llevar a mi hijo al psicólogo si en realidad él no está loco? ¿Cierto? Totalmente erróneo. Totalmente erróneo, porque entonces ahí nos estamos perdiendo la oportunidad de detectar a tiempo, ¿cierto?, para tener un mejor avance en el tratamiento desde los inicios cuando detecto que algo está pasando, ¿cierto? Entonces sería ese estar alerta, sobre todo para los padres, y el no tener miedo de buscar ayuda y no dejarse de pronto llevar por esa parte social que todavía está marcando algunos aspectos. Y en el caso de los docentes, pues principalmente el apoyo necesario que el niño tiene dentro del aula. Nos hemos encontrado, y en ese caso, pues como he trabajado con muchas patologías, es recurrente encontrarnos limitantes dentro de las escuelas, sobre todo cuando el niño ya tiene un diagnóstico hecho, ¿cierto? Porque al docente le exige unas responsabilidades extras. Sé que no es fácil, sobre todo cuando hablamos de instituciones educativas públicas, donde el docente está a cargo de alrededor de unos 40 niños, donde cada estudiante es completamente distinto, y sé que manejar 40 estudiantes es complicado. Y más si aparte de eso, de los 40 tengo 39 que funcionan a un ritmo y ese otro tiene un ritmo distinto. Decirle al docente tiene que amoldarse también al ritmo del otro no es fácil. Y generalmente no nos encontramos un ritmo distinto en el salón. Siempre hay 4 o 5 que van en distonía con el resto, entonces es algo complejo. Pero en este caso es colocarse, ¿cierto?, en el papel de ese niño y poder buscar las estrategias para hacerlo. Hay cosas que de pronto son muy fáciles y que no tenemos en cuenta, y aunque consideramos muy básicas, muchas veces lo olvidamos. Por ejemplo, es muy fácil para nosotros decir, ah no, pero es que este no sabe, o tú no pasas porque tú no sabes leer, o tú no, ¿sí? Hacer el llamado de atención negativo frente incluso de sus compañeros de clase, y es donde comienza entonces también, por ejemplo, empeora el problema, porque entonces todos los compañeritos llegan a la burla a decirle tú no sirves, ¿cierto? Es más bien rescatar las habilidades que ese niño tiene. Listo, no leíste de la forma más adecuada, pero hiciste muy bien tal y tal cosa. Tu postura al momento de leer fue buena, siempre hay algo bueno que rescatar, y eso incentiva al niño a que se motive a lograr hacer las cosas. Entonces mira que son cosas básicas que se pueden trabajar dentro del aula y que va a llevar a que el niño por lo menos tenga la motivación de querer hacer las cosas, y no que por el contrario muestre una reacción de apatía frente al aprendizaje. De igual, como te digo, normalmente van marcadas dependiendo de cada uno de los niños y cuál sea la dificultad que tenga, la forma de evaluarlo. De pronto, si el niño tiene dificultades en la escritura, que es más fácil de pronto evaluar de forma oral, es necesario que se le exija en cuanto a la escritura, pero no podemos evaluar contenidos mediante la escritura si sabemos que la dificultad del niño es la escritura, porque no estoy evaluando el contenido que el niño tiene, ¿cierto?, sino la escritura. Entonces es un error. Tener en cuenta eso, y generalmente, y aquí también entra de parte de los docentes, porque a veces al profesional se le escapa o muchos no lo tienen en cuenta, exigirle al padre, cuando se haya identificado la dificultad, uno, que se haga la consulta con el profesional para poder empezar a manejar esa dificultad, y así obviamente el docente no tener pues toda la carga de la dificultad. Dos, poder pedir a ese profesional instrucciones específicas según el caso particular que se está trabajando. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarnos este espacio para poder desglosar un poco más acerca de los trastornos del lenguaje. Bueno, Melvin, con mucho gusto, y pues utilizarlo como un llamado de atención sobre todo a este tipo de dificultades que, como lo mencionábamos, pasan muchas veces desapercibidas. Entonces, gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, y con esto terminamos esta parte de esta amena entrevista que hemos hecho con la doctora.